Minutos, saludamos al licenciado Hernán Reyes Aguinaga, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar. Él fue director de Cordicom, también fue miembro del Consejo Editorial de la Televisión Pública Ecuador TV. Licenciado Reyes, bienvenido. Quisiéramos opinión sobre el tema de la comunicación pública, particularmente esta publicación que ha sacado el gobierno, que pone nuevamente en entredicho lo que se sostiene desde los sectores indígenas en cuanto a la falta de cumplimiento de los 218 acuerdos que se lograron tras el paro del año pasado en el mes de junio. Y el gobierno, con esta publicación en la cual destaca más bien toda la estrategia seguida por el gobierno, desde su título señala los diálogos, el camino del encuentro. Quisiéramos conocer su punto de vista. Buenos días, señor Cardoso. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que este es otro de los hierros, otra de las fallas de la estrategia de comunicación gubernamental del señor Guillermo Lasso. No es que se puede tapar el sol con un dedo. El proceso de diálogos, que es un proceso que todo gobierno debería tener permanentemente con la ciudadanía o con sectores de esta, no tiene una finalidad en sí mismo. El proceso de diálogo siempre es un medio, una vía para poder llegar a acuerdos y para poder finalmente abrir camino para la gobernabilidad. En este caso, parecería ser que con la publicación del libro y ante las reiteradas quejas y reclamos que ha tenido de parte de la CONAIE y de parte de otros sectores que dialogaron en cuanto al incumplimiento de los acuerdos, que creo que eso justamente es el elemento importante del diálogo. No nos olvidemos que hubo una grave crisis social y política justamente en junio del 2020, y a propósito de eso es que se abre este proceso de diálogo como una instancia para superar aquello. Creo que el gobierno sigue teniendo en mente simplemente actitudes retóricas y algunas vías para cuidar imagen. A mí me parece además que sacar un libro a estas alturas sobre un proceso, seguramente yo no lo he leído, donde, digamos, interpreta bastante sesgadamente lo que fueron esos diálogos, será el punto de vista bastante distinto a la perspectiva de la CONAIE. No llega sino a qué porcentaje de la población. Fijémonos cuántos ecuatorianos, cuántos libros lee cada ecuatoriano. Creo que es un libro y medio al año. Entonces, no me parece que frente a los reclamos y demandas públicas que ha hecho la CONAIE, esta sea la salida en absoluto. Así que yo creo que sigue cometiendo graves fallas, sobre todo basadas en la incomprensión de lo que significa gobernar en este campo de la comunicación gubernamental. Efectivamente, pero teníamos una cifra fresca solamente para aportar en esto. Medio libro al año es el promedio de lo que leemos los ecuatorianos. Sí, absolutamente deficitario, contrastado con capitales que tienen grandes editoriales, México, Buenos Aires, con por lo menos 5 libros al año, un tema que tiene que corregirse en Ecuador, dicho sea de paso. Pero vayamos a otro tema relacionado con el periodismo, lo que ha surgido en esta semana por denuncias de La Posta, corroboradas también por otros periodistas de investigación en el país. Como antecedente está la Ley Orgánica de Comunicación, que la cambió el gobierno. El presidente Lasso ha predicado en cada ocasión que ha sido posible sobre la libertad de expresión, la tolerancia que tendría su gobierno. Ha tratado de contrastar cómo han cambiado las cosas entre la ley que la ha llamado Ley Mordaza del correísmo y una ley que supuestamente da mayor libertad de expresión en el país. Se pone a prueba de alguna manera este tema con las fuertes denuncias de La Posta. Hay también, diríamos, que contrastadas opiniones dentro del propio periodismo. Por allí está José Hernández, que publicó en Cuatro Pelagatos alguna crítica sobre este tema. Señalaba, entre otras cosas, que el trabajo periodístico tiene sus límites, sus códigos, su deontología, criticando de alguna manera esa entrega por capítulos que está haciendo La Posta. ¿Cómo ve usted este tema de la libertad de expresión con ese marco de referencia que es la nueva Ley Orgánica de Comunicación? Bueno, cuando un gobierno no practica lo que cree, o al menos lo que finalmente proclama,
nos topamos con contradicciones como la que acabamos de ver en este caso. No solamente en este caso, no nos olvidemos que hace algunos meses el presidente Lasso, por ejemplo, asimismo haciendo alarde de que es un gobierno transparente y que va a dar cuentas públicas, digamos, a la sociedad a través del periodismo, invitó al señor Carlos Vera, Carondelet, para que le haga una entrevista. Yo recuerdo muy bien ese tema y puesto que en medio de la entrevista primero estuvo en una posición sumamente beligerante y hostil el señor Guillermo Lasso, con un periodista que finalmente ha sido muy afín a sus tesis. Y luego terminó diciendo también que los medios solamente sacan una versión, que muchas veces no coincide con la realidad. Efectivamente, ya si hubiera montado un poco más en cólera, quizá hubiera sacado ese momento un periódico y lo hubiera roto, como fue como lo hizo algún presidente anterior y por lo cual fue fuertemente criticado. En este caso pasa exactamente lo mismo y esto surge, diría yo, de una suerte de doble moral que tiene el gobierno y de una incomprensión de cuál es el papel o el rol de la prensa cuando las noticias o las opiniones que aparecen en los medios de comunicación, digamos de mayor alcance, quizá los que más generan opinión pública, están de acuerdo y sustentan, digamos, el direccionamiento del gobierno, ese para Lasso parece ser el buen periodismo. Y por supuesto, el mal periodismo se suscita para él cuando hay periodistas que cuestionan su tarea o hay periodistas que, como en este caso el señor Anderson Boscan de La Posta, digamos, publicita una supuesta trama de corrupción muy cercana al presidente a través de su cuñado, el señor Danilo Carrera. Más allá de que uno puede estar a favor o en contra de La Posta, o le pueda gustar o no gustar la Posta, a mí me parece que lo que hace el periodismo, lo que hizo el señor Boscan en este caso, luego de una investigación de varios meses, según tengo entendido, es efectivamente mostrar indicios de un posible caso de corrupción. Hasta ahí puede llegar el periodismo de investigación. Muestra indicios que luego las instancias de justicia, la fiscalía como instancia investigativa a nombre del Estado, tienen que tomar como punto de partida para una investigación, sobre todo tratándose de un tema que, por un lado, yo creo que está afectando fuertemente la imagen del gobierno, aunque este no lo reconozca. Todo gobierno que se ve cuya cabeza, digamos, en este caso, se ve salpicado por una denuncia de este tipo, yo creo que debe responder oportuna y seriamente a esto. Y segundo, me parece que es deber también de quienes hacen periodismo de investigación hacer cuestionamientos y hacer indagaciones, no solamente sobre los casos de peculado, mal uso de recursos públicos, etcétera, por parte de funcionarios del Estado, sino también otros casos de corrupción donde funcionarios del Estado precisamente coligen con miembros de las empresas privadas, por ejemplo, en caso de proveedores, en caso de empresas contratistas, etcétera. La misión del periodismo es buscar la verdad, al menos del periodismo informativo. Me parece que más allá de que pueda finalmente, después de una investigación, probarse o no probarse los indicios que ha mostrado Anderson Boscan, más allá de que finalmente haya periodistas que también tienen este doble rasero con respecto a sus colegas periodistas. A mí me parece que Hernández, por ejemplo, José Hernández de Cuatro Pelagatos es uno de ellos. A él le parece que cierto periodismo sí vale cuando ataca al correísmo desde su visceralidad anticorreísta, y otros, como digamos La Posta en este caso, de pronto no sirve cuando está atacando al presidente. Es el mismo discurso de Lasso, el de Hernández, es decir, la buena honra, la dignidad, el buen nombre de las personas no debe ser mancillado y debe siempre primar la presunción de inocencia cuando corresponde a su gobierno, pero cuando es respecto a otros gobiernos y cuando muchos casos judiciales muy graves en este país, como por ejemplo el caso Sobornos, empezaron precisamente con denuncias periodísticas, ahí sí, supuestamente para este gobierno, los periodistas están cumpliendo su tarea. Lo último que significa escudarse en otro periodista de investigación reconocido, a quien yo respeto y valoro, como el señor Juan Carlos Calderón, a mí me parece que es otro hierro y otra falla más de la estrategia comunicacional del gobierno, puesto que yo tengo entendido y estoy completamente seguro que ya saldrá a
rechazar, a desmentir al menos esta supuesta canalización de información para Juan Carlos Calderón por el propio señor Juan Carlos Calderón, porque creo que tiene una reputación y no puede prestarse a estos juegos y a estas mañoserías por parte del gobierno de Guillermo Lasso. Ahora, licenciado Reyes, transitando en este complejo camino de la libertad de expresión y en el análisis de estas situaciones que están dándose al momento, el señor Vivanco de la Posta señaló en algún tuit de que el gobierno ha movido a sus operadores periodísticos para defenderlo. Asumimos, pues él no lo menciona, que se refiere a artículos como el de José Hernández. José Hernández lo que hace en ese artículo titulado El Padrino y el Honor del Periodismo es acusar de alguna manera de amarillismo a la Posta, amarillismo que se lo conceptúa como un periodismo que presenta noticias no muy bien investigadas, mientras se utilizan titulares llamativos para aumentar las ventas. José Hernández critica, por ejemplo, esa entrega por capítulos, dice, de estas informaciones. ¿Qué piensa usted al respecto y sobre esas dos posiciones? Bueno, primero déjeme decirle que no creo que tenga calidad moral el señor Hernández para hablar de amarillismo o acusar de amarillismo a otro medio. Yo creo que lo que hacen los cuatro pelagatos, en realidad tres de ellos, uno a través del Expreso, que es el señor Roberto Aguilar, que quizá es quien cumple más cercanamente una tarea periodística, y lo que hacen el señor Hernández y el señor Payares, que son los otros dos pelagatos, yo les llamaría amarillismo ilustrado. Una suerte es un espacio de opinión donde acusan a diestra y siniestra, utilizando muchas veces términos insultantes a aquellos políticos o aquellas personas o funcionarios públicos del presente o del pasado que no son de su agrado. Entonces, a mí me parece que no se trata, como yo digo, de gusto o disgusto por la Posta. No importa que se dé por capítulos o no por capítulos, no tiene ningún sentido. Y cuando el señor Hernández alguna vez estuvo en la dirección de Diario El Comercio, y cuando había algún espacio de investigación periodística en Diario El Comercio, también, obviamente, como suele ser en los medios escritos, se suele sacar por entregas, se van sacando por entregas y entregas periódicas, digamos, ciertas denuncias de corrupción. Yo había puesto un tuit justamente cuestionando, el artículo del señor Hernández, porque al final del artículo dice una cosa que a mí me parece bastante descabellada. Él lo que dice es que el periodismo debe juzgar y debe plantear las pruebas para el juzgamiento de un funcionario público. No, señor Hernández, el periodismo no es ni fiscal, ni el periodismo puede fungir como juez. El periodismo debe estar cumpliendo su papel, debe dar indicios. Si es que el señor Hernández no sabe la diferencia entre indicios y pruebas, problema de él. Pero en realidad no puede decir que, si es que son ciertas las denuncias de la Posta, el presidente debe, si es que la Posta ofrece pruebas, digamos, en el plazo que ha planteado ofrecer nuevas pruebas, el presidente Lasso debería renunciar. Yo puse que no, que el presidente Lasso no debería renunciar, sino cuando las instancias de la justicia o las instancias políticas, que también pueden hacer el juzgamiento, en este caso la Asamblea Nacional, así lo decidieran, ya por la vía de la sentencia o por la vía de la decisión consensuada, digamos, en el caso de la Asamblea Nacional, por un potencial juicio político que podría dar en caso de que efectivamente las investigaciones vayan minando cada vez más la imagen del presidente y haya una fiscalización de carácter político por parte de la función legislativa. A propósito, La Posta inauguró aquí un equipo periodístico local para investigar e informar sobre temas locales. Más allá del asunto de coincidir o no con estilos periodísticos, en todo caso, hemos dado la bienvenida a La Posta, lo hemos hecho públicamente, aspiramos y no dudamos de que hará un trabajo con ética, con independencia, con responsabilidad. Mientras lo haga así, sin duda será una fuente más de luz para ubicar puntas de ovillo en lo que tenga que investigarse y denunciarse aquí en la ciudad de Cuenca. En todo caso, aspiramos que esto sume al periodismo que se realiza en esta urbe. Ahora, en todo caso, esta situación trae también otro tema. Por allí se publicaron advertencias sobre la seguridad de los periodistas que habían denunciado ciertos letreros o grafitis que aparecieron amenazantes en la capital de la República, y trae a colación
la situación de esos proyectos y programas para la protección de los periodistas y los trabajadores de la comunicación, tema que fue abordado en la nueva ley, pero que entendemos no está reglamentado y es un tema que ha sido también materia de su preocupación. ¿Cómo ve esta situación en cuanto al periodismo ecuatoriano, la protección de los periodistas y los trabajadores de los medios? Bueno, la protección de los periodistas ha sido parte de la retórica oficialista del gobierno de Guillermo Lasso, que sustentó precisamente su proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, proyecto que finalmente, digamos, fue exitoso en términos gubernamentales, salvo porque finalmente el plenario o el pleno de la Asamblea Nacional decidió, y como era lógico al menos, salvar la parte relativa a medios comunitarios. Todo el resto fue, como conocemos, vetado parcialmente por el presidente e inclusive acudiendo a la figura de la supuesta inconstitucionalidad de varios artículos que, desde mi punto de vista, eran artículos que hubieran ayudado a mejorar la calidad del periodismo en el país. Pero bueno, así son los procesos y así son las decisiones que se toman a nivel político. Sin embargo, de lo cual ni el gobierno del señor Moreno, que tiene una deuda gigante en muchos sentidos y creo que inclusive seguirán, si es que hay periodismo de investigación en este país, apareciendo también casos de corrupción que se dieron, según al menos mi creencia, ni el gobierno del señor Guillermo Lasso, que se ha llenado la boca hablando de la protección de los periodistas, dan señales concretas de que quieran hacer eso efectivamente. Pensemos en el caso de los 3 trabajadores de Diario El Comercio. Hasta ahora no se conoce, el gobierno de Moreno actuó de una manera impune frente a ese caso, ofreciendo dar información completa, nunca la dio. Nunca se supo finalmente cuál era la responsabilidad del gobierno de Moreno frente a eso. El gobierno de Lasso ofreció hacerlo, tampoco lo ha hecho. Hasta ahora, de lo que yo al menos tengo entendido, ni siquiera el señor Guillermo Lasso ha tenido la decencia de elaborar un reglamento para la Ley Orgánica de Comunicación en vigencia. Acordémonos que lo que sí fue muy expedito de su parte fue la derogatoria del reglamento vigente para la ley anterior, es decir, la que había sido reformada por Moreno en el 2019 y 2020. Ahora no tenemos reglamento, esa ley de alguna manera sigue siendo inaplicable y en este caso en particular yo creo que y frente a las amenazas gravísimas que ha sufrido el señor Boscán, que no son las primeras, en este mismo periodo gubernamental yo ya escuché al señor Boscán que había sido, en una entrevista que hizo hace varios meses, que había sido amenazado él, había sido amenazada su familia, le había tocado inclusive salir de su vivienda habitual para vivir en un hotel, según le escuché decir, porque habían amenazas graves por algunas declaraciones y algunas informaciones que él había dado. No es la primera vez entonces. Y esta última, con pintas, con escritos en las paredes, vinculándolo con inclusive el narcotráfico o el crimen organizado, amenazándolo directamente y con la presencia de personas extrañas rondando su oficina, que a mí me da la idea de que únicamente pueden ser funcionarios o ya sea gente del narcotráfico directamente que se sienten afectados o gente del gobierno. Creo que el gobierno tiene la responsabilidad completa para darle la plena seguridad al señor Anderson Boscán y a su familia de que no va a ser atacado en un país donde el sicariato está a la orden del día. Así que si el señor Guillermo Lasso quiere dar alguna credibilidad a su palabra de que intenta proteger al periodismo, debe dar ejemplo con la protección especial que debe dar a un periodista como Anderson Boscán, que a diferencia del señor Carlos Vera, digamos, que ha sido muy afín al gobierno, ahora está poniendo la cara. Yo le escuché la intervención completa de él en la Comisión de Justicia de la Asamblea y dijo las cosas frontalmente, sin pelos en la lengua. Y esto es complicado en un país donde el sicariato, los homicidios violentos, etcétera, siguen en ascenso. Culminemos, licenciado Reyes, con su opinión sobre esta disposición que ha dado el presidente de la República el día de ayer antes de salir del país. Le convocó a Luis Verde Soto, secretario anticorrupción, le ha pedido que investigue las denuncias de la posta y que luego esos resultados los comparta con las autoridades y el público. Pues lamentablemente, permítame decirle, señor Cardoso, que yo no tengo la más mínima confianza en esa tal Secretaría Anticorrupción. Me parece que es una instancia que intenta autoinvestigarse, nada que
que sea una autoinvestigación a la larga tiene credibilidad alguna, es una instancia de gobierno, depende del gobierno, su presupuesto depende del gobierno, así que a mí me parece que resulta ilógico pensar que va a llegar a alguna conclusión en este caso, y menos aún una que pueda ser lesiva o perjudicial para el gobierno de Guillermo Lasso. Por otro lado, no nos olvidemos la trayectoria del señor Verde Soto. El señor Verde Soto era claramente un miembro del Consejo Nacional Electoral identificado con las posturas gubernamentales, luego fue premiado con esta secretaría y peor aún, esta secretaría ha dormido el sueño de los justos durante estos más de año y medio de gobierno de Guillermo Lasso. No se le ha visto ni siquiera por la calle al señor Verde Soto. Así que yo dudo muchísimo de que cualquiera sea las declaraciones que haga el señor Verde Soto o lo que diga, digamos, de cara a la opinión pública, tengan alguna credibilidad. A mí me parece que es un caso bastante complicado. Potencialmente esto podría devenir hasta en un nuevo juicio político, o perdón, en un juicio político para el presidente Guillermo Lasso, o podrían inclusive, dada la tensión que hay ahora en creciendo entre el Ejecutivo y el Legislativo, devenir nuevamente en la aparición de la figura de la muerte cruzada por grave crisis, digamos, social interna que puede generar este tipo de denuncias. Solamente a Guillermo Lasso se le ocurre decir lo que ha dicho, desmerecer de la manera tan burda que ha hecho estas denuncias sobre alguien tan cercano a él como Danilo Carrera, y luego salir del país dejando este burdo comunicado público donde quiere poner como escudo a un periodista de prestigio como el señor Juan Carlos Calderón, muestra justamente su doble moral, su doble rasero con respecto a la prensa. Para él hay periodistas malos cuando están contra él y periodistas buenos, supuestamente, según crees, que son aquellos que le van a cuidar las espaldas. No, señor Lasso, no es así en el país. Yo creo que hay periodistas serios, hay otros que efectivamente velan por sus propios intereses y posicionamientos políticos, pero yo creo que el señor Juan Carlos Calderón es un periodista de trayectoria y no se va a prestar para este burdo juego. Gracias, licenciado Reyes, por habernos acompañado. Muy amable a usted por la invitación, señor Cardoso. Un buen día. El licenciado Hernanda Reyes es docente de la Universidad